Jeremías. Vamos a leer Jeremías capítulo 1, versículo 4. Jeremías. Dice la palabra del Señor. Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Estamos en esta lectura del profeta Jeremías, donde Dios llama a un muchacho que aproximadamente tenía 20 años. Y como podemos leer, no tenía ninguna experiencia. Y no solo se trataba de que era muy joven, sino que en esta lectura vemos su enorme incapacidad. Era un muchacho que no era elocuente, no tenía dotes de expresión. Es más, no tenía algo innato, poderes de oratoria que se necesitan para que una persona sea exitosa. Antes de seguir con esta enseñanza, escúcheme a todos los servidores: si alguien los alaba por tus capacidades, recuerda que no fue por eso que Dios te escogió. No fue por eso. Igualmente, si te desprecian porque eres inexperto y para los demás y de verdad hasta eres incapaz, tampoco vayas a renunciar al llamado del Señor. Aquí mire, acabamos de leer que se trata que Dios desde antes te conoció. Desde antes Dios quiso que te iba a santificar y que te iba a dar esas capacidades para el servicio. La iniciativa fue de Dios. El mérito es de Dios. Cuando Dios lo llame, no se contemple a sí mismo. No lo haga. Deje a un lado la adulación, la ostentación, también deje a un lado el temor, el miedo. No se trata si usted es una persona muy experta en el servicio o inexperta. Nada de eso se trata. Se trata que Dios está contigo, que lo ha escogido para este ministerio. No sé qué ministerio tendrá, pero lo que debes hacer es obedecerle. Y si Él te envía, irás. Si Él te manda, dirás lo que Él te manda a decir. Ahora volviendo otra vez a esta historia de Jeremías, ¿sabe
cómo fue el trasfondo de Jeremías? ¿Cómo fue su vida después de que Dios lo llamó? Si hay una persona en la antigüedad, una persona grande, digámoslo así, en la época que estamos hablando, una persona justa en Israel, fue Jeremías. Él fue ejemplo de piedad, él fue verdaderamente un patriota, una persona muy devota, un hombre consagrado a Dios, vivía en plena santidad. Jeremías era una persona única. Él nació con unos privilegios enormes. Él era de una familia sacerdotal. Él nació como sacerdote. Y más todavía, fue llamado a ser profeta. Mucho privilegio, sacerdote y profeta a la vez. Él como sacerdote tenía el privilegio de entrar a la presencia de Dios en representación del pueblo. Y tenía el privilegio de hablarle al pueblo en el nombre de Dios. Una vida, diríamos yo, privilegiada. Pero, ¿quieres saber otra característica muy propia de Jeremías? Él no tuvo una vida fácil. Si ustedes preguntan a cualquier lector bíblico, y ustedes lo saben, si algo se caracterizó Jeremías fue por tener una vida de mucha tristeza, dolor y persecución. Es más, sus sufrimientos eran de verdad incisivos, eran muy dolorosos y para acabar de completar, muy duraderos. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento tuvo que sufrir tanto como Jeremías. Mire, si Dios no lo hubiese librado, él había muerto. En muchas ocasiones, él hubiera muerto. Muchas. Más de 1000, yo creo. Que tenía ese gran privilegio de ser sacerdote y profeta a la vez, quiero decirle también que era un hombre muy odiado, muy menospreciado, muy rechazado por la gente que él le hablaba durante esos 40 años. ¿Sabe qué lo acompañó a Jeremías durante 40 años? Tristeza sobre tristeza. El pueblo no quería oírlo, no querían escucharlo, querían callar a Jeremías siempre. Entonces, en ocasiones él se sentía como si Dios lo hubiese abandonado. Es más, él tenía una tristeza interminable. Por eso, cuando usted ha escuchado que en una conferencia motivacional se use como ejemplo a Jeremías? Cuando se hacen programas con los jóvenes y se toman estos nombres de José, Daniel, ¿cuándo usted oye un programa que lleve el nombre de Jeremías? Llorando como Jeremías, sufriendo como Jeremías. ¿Cuándo? Dígame. Siempre es bueno mencionar estos que ya mencioné: David, Daniel, José. Por supuesto que mire la presentación de él en el capítulo 1, profeta a las naciones. Oh, wow. Claro, por ejemplo,
motivar a los servidores, entre ellos los jóvenes, y decirles que sean predicadores a las naciones, músicos a las naciones, misioneros en muchas naciones, pastores a las naciones, evangelistas a las naciones. ¡Wow! Que nos digan, vea, usted es un enviado de Dios, uno que pone Dios palabras en su boca. Es más, como los predicadores de la prosperidad, que usan mucho estos mecanismos. Mire, Dios lo ha puesto en este día sobre naciones, sobre reinos. Y a Jeremías se le dijo así, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Eso es todo, está en el capítulo 1 y uno dice, wow, amén. Todos responderíamos con un rotundo amén, amén. Porque que nos digan que Dios nos va a usar grandemente y que nos colocará en lugares muy altos, ¿quién no se anima a servir? Dígame. Es más, si preguntáramos a muchos esta mañana y le preguntáramos qué quieren ser, siempre la respuesta normalmente es la grandeza va de por medio. Un predicador de convenciones, un predicador a las naciones, quiero ser un misionero, quiero ser un pastor, o quiero ser un cantante, o quiero ser un músico internacional. Los dones que más gusta son los dones impactantes, como el don de sanidad y milagros. Los llamados por Dios, quiero decirle que si Dios quiere y los coloca en esos lugares altos, pero no solamente son lugares altos, sino que también son probados. Y esa es la historia central de Jeremías. El profeta a las naciones que fue puesto sobre naciones y sobre reinos, señores, fue probado muchas veces por amenazas de muerte, por aislamiento, fue probado por el cepo, probado por arresto, probado por desafío, probado por destrucción, probado por violencia, probado por encarcelamiento, probado por hambre, probado por cadenas y probado por rechazo una y otra vez. Es más, uno de los reyes que reinó durante su ministerio como profeta es Joaquín. Y ese rey se enojó tanto que tomó el rollo de la profecía de Jeremías, lo cortó en pedazos y después lo quemó. Y por eso Jeremías se tuvo que volver un fugitivo de la ira de ese rey. ¿Y sabe cómo terminó? Encarcelado. ¿Sabe qué le pasó por su mensaje de compromiso incondicional con Dios? La tradición judía nos dice que el final de su vida fue morir apedreado. Él enfrentó persecución sobre persecución. Él no solamente fue sufrimiento, le sobrevenían sufrimientos tras sufrimientos, dolor tras dolor. Él soportó pruebas increíbles, él soportó 40 años el rechazo de todo lo que él hablaba.
Él tuvo una tristeza todo el tiempo, de tal manera que ¿sabe cómo se conoció a este profeta? El profeta llorón. Cuando usted lea con más detenimiento el capítulo 20 de Jeremías, es un capítulo estremecedor. El hombre de Dios, este hombre justo, tenía sentimientos de vacilación. Él se rendía, él se volvía a animar, él pedía ayuda, él alababa a Dios, él volvía a caer en la depresión y eso era un círculo así durante, señores, 40 años. En esa vida tan difícil que él llevaba, en un momento dado, eso está en el verso 9, en el capítulo 20, él decía, vea, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y eso no es porque él un día amaneció aburrido por el lugar, por la gente. No, era tan profundo el sufrimiento que él dice, no voy a hablar más de Dios, no voy a hablar más. Pero después, en el verso 11, él recapacita, él vuelve a animarse y entonces él comienza a decir, Jehová está conmigo como poderoso gigante. En el verso 12, él se encomendaba a Dios, él le pedía ayuda a Dios. Es más, en medio de ese sufrimiento, en el versículo 13, él dice, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Pero otra vez volví a caer en la depresión, en la angustia. Y el gran hombre de Dios, señores y señoras, en el verso 14 hasta el versículo 18, ¿sabe qué pasó? Mira lo que dice. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Oh, él hasta maldijo el día en que una persona, ese hombre, dio las nuevas a su padre que había nacido un varón. Y en el versículo 18 estaba él de verdad sumido en la desesperación. Y él comienza a decir, ¿para qué salí del vientre? Pero, ¿para qué? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Wow, wow. Él se hace la pregunta una y otra vez, ¿por qué tengo que sufrir tanto? Mire cómo termina ese capítulo. El hombre está devastado. En nuestro lenguaje colombiano, él está llevado. ¿Y sabe cómo inicia el capítulo 21? Que eso es lo más impresionante. El capítulo 21, versículo 1. Un hombre que está devastado y dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Mire, hablar de Dios cuando todo está de maravilla. ¡Aleluya! ¡Wow! Contar de lo que Dios nos libra y ver el poder de Dios actuando en nosotros. ¡Wow! Ahí estamos. Señores, pero ser portavoz de la palabra de Dios cuando se está devastado, señores, por el sufrimiento una y otra vez. Padre,
cuando usted lee el capítulo 20, él fue azotado por un mismo compañero, Pasur, un sacerdote. Recibió literal castigo físico. Recibió castigo emocional, no de los enemigos del pueblo de Israel, no. No solamente de su propia gente, sino de sus propios compañeros que eran sacerdotes. Lo castigaron. ¿Cómo lo ves? Él está devastado. Y aún así, viene palabra de Dios en el capítulo 21. El rey Sedequías lo manda a llamar con el mismo sacerdote que lo azotó, Pasur. ¿Y sabe por qué lo llamaron? Porque querían escuchar a Jeremías de que Dios iba a hacer maravillas a favor de ellos, porque ellos estaban en ese momento sitiados por Nabucodonosor. Y resulta que el mensaje era totalmente contrario. Jeremías les dice que Dios no está a favor de ellos, que está en contra de ellos, que Dios era con los babilonios y que Dios iba a entrar con ese ejército enemigo a Jerusalén y que Dios iba a pelear en contra de su propio pueblo y que los iba a destruir. Vaya mensaje, vaya palabra de Dios. Los que se dicen ahora profetas estos de la prosperidad, tengo palabra de Dios para usted. Yo estuve escuchando uno que día estaba pasando así y escuchaba uno, Dios te va a colocar como músico y vas a cantar al lado de mencionó un ministerio muy famoso. Señores, pero predicar esto después de que te han azotado y te vuelven a dar la oportunidad y Dios le dice, no, voy a actuar, obrar de esta manera. ¡Wow! ¿Qué visualiza usted cuando habla la verdad de Dios? Cuando usted le dice a Dios, úsame predicando, ¿qué visualiza? ¿Cuál es el resultado de personas arrodilladas allá en el lugar de predicación al frente? Hablando en lenguas. Gloria a Dios por eso. Si ocurre, gloria a Dios. Pero has visualizado que predicar la verdad de la palabra de Dios, lo más normal es que vas a ser odiado, perseguido, que vas a padecer. Y si Dios lo quisiera, vas a padecer hasta morir. ¿Has visualizado eso? En el capítulo 11 y al final del capítulo, una de las muchas tristezas en la vida de Jeremías se lleva a cabo. La ciudad de donde venía Jeremías, o sea, sus propios amigos, sus propios conocidos, aquellos que fueron parte de su vida, porque eran de su misma ciudad, escúcheme, estaban buscándolo para matarlo. Y le estaban diciendo, vea, no profetices más en el nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos. Le están diciendo, vea, si usted sigue
predicando lo vamos a matar. Le vamos a quitar la vida. Señores, el justo, piadoso, virtuoso, fiel en proclamar la verdad con una vida incesante de pruebas, de sufrimientos, de persecución. Y ahora sus propios amigos, sus propios vecinos lo están buscando para silenciarlo. ¿Sabe que él dice en Jeremías capítulo 12, versículo 1? Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Porque me encantó mucho. Y él dice, mire, en un sentido él llega corriendo a las puertas del cielo con una familiaridad santa. Él no está acusando a Dios de nada. Él simplemente está hablando con Dios. Él está muy preocupado por qué los impíos están prosperados. Y en contraste a eso, él dice a Dios acerca de su propio corazón, y eso está en el versículo. Dice, conocido Jehová, tú me ves y tú me examinas la actitud de mi corazón hacia ti. Actualizar. Jeremías, tras de que está sufriendo mucho, él se comienza a cuestionar y a preguntar, ¿por qué si yo soy justo y recto delante de Dios, estoy sufriendo mucho? Y los que son unos impíos, desobedientes delante de Dios, resulta que prosperan. Este planteamiento siempre se lo han hecho aquellos que sirven al Señor y han tocado y les ha tocado sufrir. ¿Por qué ellos viven antes les va mejor? ¿Por qué siempre parezco estar luchando? En cambio hay otros que no tienen que luchar pero nada. ¿Por qué yo soy tan perseguido y otros no? Él decía, ¿por qué la de todo tipo de calumnias que no son verdad? Y los impíos antes reciben reconocimiento. MacArthur dice, lo que sufrimos algo comparado con lo que Jeremías soportó. Nosotros no hemos sufrido como Jeremías, agrego. Todos nos hemos hecho esta pregunta. Señor, usted aborrece la injusticia, usted es justo. ¿Por qué permites estas cosas? ¿Por qué permites que tengamos que sufrir esto? ¿Sabe? Jeremías está buscando algo de empatía, algo de consuelo,
de Dios. Él de una manera humillada está pidiéndole a Dios. Él está impaciente. A él le gustaría que ese sufrimiento ya por favor termine. A él le encantaría, Jeremías, que las cosas fueran invertidas. Que los impíos que han sembrado maldad reciban sufrimiento y disciplina y azote de Dios. Y él ha vivido para Dios, reciba las... Pues ese es el sentido común, pero a veces se trueca la cuestión. Y sabe que es lo más, Señor, que la respuesta a Jeremías que quisiéramos no es en... Dios le da lo opuesto. Es más, Dios le dice, Jeremías, ¿tú crees que has sufrido? ¿De verdad crees que has sufrido mucho? No has visto nada todavía. En el versículo 3, Jeremías prepararle la ira. Estaba Jeremías con esos murmuradores, y pide la ira de Dios sobre ellos. Y en el versículo 5, ¿sabe cómo Dios contesta? Es una de las respuestas más impresionantes de Dios. Si has corrido con los que van a pie y te han cansado, ¿cómo entonces puedes competir con los caballos? Miren esta versión. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Vaya respuesta de Dios. El profeta está golpeado, está sufriendo. Entra en un momento de meditación, le clama a Dios y le dice, vea Señor, yo ya no puedo seguir con esto, tengo un corazón puro. Estoy viviendo para tu gloria. Estoy tratando de hacerlo bien. Estoy predicando la verdad y literalmente estoy siendo matado todo el día y todos los días. Él está hablando con Dios y le está diciendo, vea, estoy llegando a un punto de impaciencia. Señor, ¿qué tal si me das un poco de empatía? Y la respuesta del Señor es, oye, Jeremías, si no puedes correr con los hombres que van a pie y no cansarte, ¿qué vas cuando tengas que correr con los caballos? En otras palabras, Jeremías, en lugar de estar consumido por este esfuerzo en particular, más vale que te des cuenta que lo peor está aún por venir. Imagínese Jeremías diciendo, vea, no doy más. Y Dios lo que le está diciendo, lo que quiere decir ahí es que Jeremías, este es el abrebocas. Esto es solamente el entrenamiento. Esto es solamente el calentamiento para que esté en forma. Dios le está diciendo, vea, lo que está pasando es lo más suave que estás viviendo. Te está tocando caminar con gente que va paso a paso. Después te va a tocar seguir el ritmo de los caballos.
Les coloco esta comparación. Si en una mañana salgo a correr con otras personas y termino cansado y agotado por seguirle el paso a otra persona y no puedo más, imagínese que es seguirle el galope a un caballo, correr a la velocidad de un caballo, recorrer la distancia que alcanza un caballo. Jeremías, si no puedes enfrentar la dificultad de correr con los hombres que van caminando, ¿qué vas a hacer cuando traiga yo a los caballos y te haga correr al ritmo de ellos? Hazte la idea que esto se va a poner peor. ¡Wow! ¡Qué respuesta de Dios, señores! El versículo 5, si te caes en una tierra de paz, ¿cómo te va a ir en el espino del Jordán? Le está diciendo a Jeremías, mira, si no puedes estar en pie y estar fuerte en una tierra de paz, ¿qué vas a hacer cuando estés en una jungla? ¿Qué vas a hacer cuando entres ahí en medio de los arbustos con las bestias salvajes? Se lo coloca en el lenguaje de nosotros. Si no somos capaces de caminar en la arena, en playita, ¿cómo será en medio de una selva? Descalzo. Con muchas cosas puntiagudas que perforan nuestros pies y fuera de eso perseguido por un tigre. Si estamos cansados en una playa, ¿cómo será en ese ambiente entonces? Que uno esté sufriendo durante 40 años y que Dios mismo le diga a uno, vea, usted no ha visto nada. Apenas estás aprendiendo a soportar porque las pruebas más duras están por venir. Señores, acuérdese lo que estamos hablando. Y nos da esta enseñanza una instrucción enorme. Los grandes enemigos que le producían mal a Jeremías eran aquellos de su misma casa, sus mismos hermanos, los más cercanos a él. Lidian de una manera muy pecaminosa con Jeremías. ¿Qué es lo que le quiero decir? Si usted no soporta a su hermano porque te rechaza, porque te murmura, porque te señala, porque te menosprecia, si usted no puede enfrentar eso hoy y dice no quiero volver a la iglesia porque mire como si no quieres servir, porque tienes un ambiente hostil con tu comité o con los otros compañeros, si no puedes enfrentar y soportar esto, entonces, ¿cómo vas a enfrentar lo que está por venir, que va a ser mucho más duro? Si usted cree que lo que está viviendo es muy difícil, no se preocupe. Es solo el calentamiento, porque lo que vendrá va a ser mucho más duro. ¿Sabe cuál es nuestra manera de aconsejar? Cuando una persona está en pro y uno lo hace, la persona está desesperada, desconsolada, está derrumbada y uno lo que le dice es, mire, tranquilo, que Dios lo va a sacar.
no siempre. La respuesta de Dios es que, tranquilo, esto se va a poner muchísimo más duro. Vaya consejo, yo creo que a nadie nos gustaría que nos dijeran de esa manera. ¿Cuántas veces nos han dicho, mire, es que yo desde que entré al evangelio ha sido pruebas y más pruebas, aflicción y más aflicción, desde que soy líder he tenido que soportar esto, desde que soy pastor son pruebas tras pruebas? Y la gente, los hermanos dicen, ay, lo que más me duele es que son las mismas personas de la iglesia, es que son mis compañeros del pastorado, son mis propios amigos, es mi propia familia que me quiere destruir. Pues aquí lo estamos leyendo, siempre ha sido así, siempre. ¿Y sabe cuál es el consejo de nosotros? No, hermano, es que seguro es que le tienen envidia. O miremos a ver qué está haciendo mal para que cambie, puede ser. O esto es una etapa de su vida, tranquilo que es una etapa. Pero ¿sabe cuál es la respuesta de Dios a un hombre justo, señores? A un hombre que ha vivido para Dios, y la respuesta de Dios es, si no es capaz de soportar esto, ¿cómo vas a ser capaz de soportar lo que va a venir, que va a ser más duro? A ti te digo, en el nombre de Jesús, a ti en esta mañana, si no vas de soportar la crítica injusta, si usted no es capaz de soportar la murmuración, si no es capaz de soportar la calumnia, si no es capaz de soportar los señalamientos, las humillaciones, el odio, la rivalidad, la venganza de tus propios hermanos, si no eres capaz de soportar esto, entonces cuando te toque morir, ¿qué? Por causa de predicar la palabra, ¿qué? ¿Qué? Cuando seas herido, golpeado, perseguido, cuando te toque pasar hambre, cuando sea encarcelado, cuando tengas que recibir los horrores, señores, de la maldad humana, acabando con su propia existencia. ¿Qué? Si usted no es capaz de soportar que vamos a un paso lento, porque te levantaron un chisme y estás devastado, eso estás un triste, eso es solamente pasos. ¿Qué vas a hacer cuando te correr ritmo de los caballos? Que muchos creyentes les ha tocado experimentar las situaciones más dolorosas e inhumanas por causa del evangelio. No me diga, si es de morir por causa del Señor, yo muero, decimos emocionados, damos nuestra vida, pero no somos capaces ni de soportar una crítica, ni un desprecio. No somos capaces ni de soportar que pasó el hermano fulano y nos miró feo y ni nos saludó, ni eso somos capaces de soportar. Vaya respuesta de Dios para Jeremías. Jeremías es el hombre más sufrido del Antiguo Testamento. Y Dios le está diciendo, no, usted está en un ambiente de paz y de armonía. Porque lo que le espera es la jungla con las bestias salvajes y un terreno muy espinoso. Vaya palabras de aliento.
¿Sabe? Jeremías no necesitaba empatía. ¿Sabe que él necesitaba fortaleza? ¿Sabe qué es lo que le dicen a uno? Dele a esta persona palabras de ánimo. Con todo respeto les digo, usted no necesita que alguien le dé palabras de ánimo. Usted y yo lo que necesitamos continuamente es fortaleza. Palabras de ánimo no necesita. Necesitamos es el poder de Dios, señores. El poder de Dios para soportar las penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Quiere soportar todo esto por el servicio a Dios? Tal vez usted es un servidor que no le ha tocado sufrir mucho, y gloria a Dios, y Dios lo quiso así. Pero qué tal que Dios quiera que usted sea, o yo, un profeta, un servidor, perdón, como el profeta Jeremías, que siempre estuvo en opresión, que siempre estuvo en persecución continua. Por eso, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice, aleluya. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y cuando dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate, Él le está diciendo, vea, conforme a lo que te dije en el capítulo 1, el tema principal es esfuérzate. Y en el capítulo 1, permítame tomar estas frases. Esfuérzate y aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Esfuérzate y no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Esfuérzate y participa de las aflicciones por el Evangelio. Eso está en el capítulo 1. Participa de las aflicciones por el Evangelio. Siempre le oramos al Señor es que nos libre de las aflicciones. Y Pablo está diciendo entre el capítulo 1 y el capítulo 2, no. Esfuérzate y participa. Ven. Le está diciendo una persona que está en una cárcel, que está solo, que no tiene ni una ruana, que se está muriendo de frío, de hambre, que está a unos cuantas horas o días de ser decapitado y le dice, ven, participa conmigo de las aflicciones por el Evangelio. Le está diciendo, esfuérzate porque sabemos en quién hemos creído. Esfuérzate y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Escúcheme, hermanos, esfuércense y sean valientes, señores. Si algo Dios demanda a cada creyente es que sea esforzado, sea valiente. ¿Y sabe por qué? Aleluya. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ay, es que desde que soy creyente me ha pasado de todo. Pues la Biblia te dice, esfuérzate y seas valiente. Dios espera de que seas fuerte, de que seas esforzado. ¿Sabe por qué?
Eso está en el título 1, porque Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Oh, cúmplelo todo. Esfuérzate. ¿Tienes fe genuina? Mire, Dios te ha dotado de una manera especial. Dios te ha dado su poder. Dios te ha dado recursos espirituales. Dios te ha dado, usted conoce la verdadera doctrina. Si usted ha sido salvo, usted debe tener una característica: ser fuerte en medio de la prueba. Depende de usted, mi hermano. Es algo sorprendente. Esto es una paradoja sorprendente. Dios es soberano y sin embargo depende que Dios nos dotó para que pudiésemos preservar, proteger y transmitir su palabra, su verdad. Depende de usted. Dios ya le dio todo. El equipamiento y las fuerzas se las da Dios. Esfuércese. Continúe siendo capacitado. Continúe siendo fortalecido. Esfuércese. Y no se trata de su propia fortaleza, no se trata de su propia fuerza, porque si así fuera, usted y yo hace rato no estaríamos aquí. Pero Efesios 6:10 dice: esfuérzate en el Señor y en el poder de fuerza. No es tu propia fortaleza que te hace fuerte, sino que es la fortaleza del Señor. Continúa siendo fortalecido. Permite que el poder de Dios fluya a través de ti. Colócate en la posición en la que vas fortalecido para que puedas enfrentar todo lo que te está pasando y lo que te va a sobrevenir. Permanezca en Cristo y deja que el poder de Cristo fluya a través de tu vida. Es la única manera para mantenerse firme. Solo podrá ser esforzado si usted está unido a Cristo. Usted solo se mantendrá en pie si está en la esfera de la gracia. Esa gracia que te salvó fue un favor. Pero ahora esa gracia que es un favor, ahora es poder. La gracia es poder que te capacita para mantenerte en pie. Y vuelvo a citar este comentario de MacArthur. La gracia, ya voy a terminar, la gracia es la que me perdona. Y es la gracia que me capacita. Necesito gracia para el perdón constante. Y necesito gracia para el poder constante. Y cuando confieso al Señor, esa gracia del perdón me limpia y me hace útil. Y la gracia del perdón entonces me capacita para servirle. Y eso es de lo que está hablando aquí Pablo. La gracia que está disponible para nosotros para el servicio. ¿Quieres servirle al Señor a pesar de los sufrimientos? Esfuérzate en la gracia. Señores, recuerde que el llamado es: esfuérzate y sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esfuérzate
y no te enredes en los negocios de la vida. ¿Sabe cuáles son los negocios de la vida? No es que una tienda o un almacén, no. ¿Sabe cuál es el negocio de la vida? Cuando uno hace las cosas para agradarse a sí mismo. No se trata de que usted cuando le sirva se agrade a sí mismo. Es agradar a aquel que te tomó por soldado. Esa es nuestra meta. Esfuérzate y lucha, atleta. Esfuérzate y trabaja como labrador. Esfuérzate y sufre penalidades hasta prisiones a modo de hecho. Y solo esto es posible, señores, de soportar y de vivirlo si la gracia de Dios es una fuente continua de poder. La fuente continua de poder en nosotros es la gracia. Solo es posible si estamos en comunión y en unión con Cristo. Cuando los jóvenes están en profundo sufrimiento, o el creyente, cualquier persona está en profundo sufrimiento, ¿sabe qué les digo yo? Mire, no le extrañe, porque para eso usted fue llamado. Dios lo llamó para eso. Eso está en 1 de Pedro, capítulo 2. ¿Sabe qué me dicen las personas? Sí, eso ya lo sé. Señores, no se trata que lo sepa. Se trata es que se esfuerce. Firme. Dios. Un abrazo para mi Jesús. Los bendiga grande.